El reloj no se detiene, y el tiempo que has perdido nunca volverá. Cada segundo que dejas escapar es una oportunidad que jamás podrás recuperar. ¿Estás dispuesto a seguir viviendo como si tu vida fuera eterna? ¿O vas a actuar ahora, antes de que el tiempo te demuestre lo contrario? Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. La vida humana transcurre como un río que fluye rápidamente, llevándonos a veces sin que logremos comprender completamente las fuerzas que nos empujan. Vivimos bajo la creencia de que el tiempo es un recurso manejable, algo que podemos dilatar o acelerar según nuestra voluntad. Pero el tiempo no se deja gobernar con facilidad, se escapa entre nuestros dedos y con él se disuelven las oportunidades de transformación, de crecimiento interior, de descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza. Es en la encrucijada de nuestra existencia donde el futuro se juega, y sin embargo muchos permanecen pasivos, esperando que algo o alguien venga a cambiar su destino. La paradoja es esta: mientras esperamos, el cambio ya está ocurriendo, y si no actuamos ahora, podría ser demasiado tarde para modificar el rumbo de nuestra vida. Hay una lección fundamental que se esconde detrás de cada día que vivimos, una verdad oculta que solo se revela cuando estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos. Cada instante es una oportunidad para un cambio profundo, pero solo si tomamos conciencia de ello. Nuestra vida, tal como la conocemos, es el resultado de nuestras decisiones, pero a menudo actuamos como si esas decisiones fueran irrelevantes, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para hacer lo que realmente importa. Pero, ¿qué pasa si ese tiempo es más limitado de lo que imaginamos? El primer paso hacia el cambio es despertar a la realidad de nuestra propia existencia. Despertar significa ser conscientes de que cada momento que pasa es irreversible, que nuestras acciones, pensamientos y decisiones crean huellas en nuestro ser, y que no existe un mañana garantizado en el que podamos reparar lo que dejamos atrás. Vivir en el presente, con la conciencia de la fugacidad de la vida, nos coloca en una posición de urgencia. Esta urgencia no es una sensación de pánico, sino un llamado profundo a la acción. Un llamado que, si lo ignoramos, puede conducirnos a una vida de arrepentimientos, de oportunidades perdidas, de sueños no realizados. Este despertar no se da de manera instantánea. Es un proceso lento, pero transformador. En el fondo de nuestra psique hay una voz que nos dice que algo no está bien, que estamos viviendo de manera superficial, sin contactar con lo esencial. Pero solemos silenciar esa voz. El ruido del mundo exterior y el clamor de las expectativas sociales nos alejan de esa verdad profunda que reside en nuestro interior. Creemos que tenemos tiempo, pero en el fondo sabemos que el tiempo se está agotando, aunque nos resistamos a reconocerlo. Lo que nos impide actuar es el miedo, miedo al cambio, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido. Este miedo es una sombra que se proyecta sobre nuestra conciencia, distorsionando nuestra percepción de lo que realmente está en juego. Nos convencemos de que nuestras vidas están suficientemente bien, de que lo que somos es todo lo que podemos llegar a ser, y así nos resignamos a vivir dentro de los límites de nuestra propia zona de confort. Sin embargo, si examinamos más de cerca esa zona de confort, descubrimos que es un espejismo. Lo que en un principio parecía seguridad, pronto se convierte en una prisión que nos encierra en una rutina vacía.
donde el potencial de transformación se desvanece lentamente. Es crucial entender que la vida no espera a que estemos listos. La oportunidad de cambiar llega sin previo aviso, a menudo de manera inesperada, y puede disiparse tan rápidamente como apareció. Es por eso que la urgencia de actuar no debe entenderse como una presión externa, sino como un impulso interno. Esta urgencia proviene de la conciencia de nuestra mortalidad, del hecho de que nuestra existencia es finita y que cada momento cuenta. No se trata de apresurarse, sino de reconocer que el tiempo, al igual que el agua de un río, no puede ser retenido. Al igual que las aguas de un río que se desbordan y nos arrastran si no prestamos atención, el curso de nuestra vida se define por nuestra capacidad para tomar decisiones conscientes y valientes en el momento presente. Una vida vivida de forma auténtica y consciente exige que nos enfrentemos a nuestra propia sombra. Esta sombra está compuesta por aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos negado, reprimido o ignorado a lo largo de los años. La sombra es una parte fundamental de nuestro ser, pero paradójicamente es la parte que menos queremos conocer. Nos enfrentamos a ella cuando tomamos las riendas de nuestra vida, cuando decidimos actuar antes de que sea tarde. Sin este enfrentamiento, nuestra vida se convierte en una serie de reacciones automáticas, en una cadena de respuestas condicionadas por nuestras experiencias pasadas y por las expectativas ajenas. Es solo cuando nos atrevemos a mirar esa sombra de frente que podemos empezar a liberarnos de sus cadenas. En este proceso de despertar, no se trata de huir del miedo, sino de enfrentarlo. Cada vez que nos enfrentamos a nuestras limitaciones y nos arriesgamos a dar un paso hacia lo desconocido, estamos desafiando la fuerza de la inercia que nos mantiene en el mismo lugar. La verdadera transformación solo ocurre cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando dejamos de lado las máscaras que usamos para protegernos y comenzamos a vivir desde nuestro ser más profundo. La urgencia no es una llamada al apuro, sino una invitación a salir del letargo y a abrazar nuestra humanidad con toda su complejidad, belleza y dolor. En este momento, el reloj sigue corriendo y cada uno de nosotros tiene en sus manos la posibilidad de cambiar el curso de su vida. Pero ese cambio no ocurrirá por arte de magia. No llegará por esperar pasivamente que las circunstancias se alineen. El cambio llega cuando decidimos actuar. Y esa decisión debe tomarse con valentía, con la firme intención de mirar de frente nuestra sombra y de desafiar los límites que nos hemos impuesto. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí el poder de transformar su vida, pero para hacerlo debemos actuar antes de que sea tarde. La oportunidad está en este mismo instante, en el presente que estamos viviendo ahora. El tiempo no espera. Pero si actuamos con conciencia, podemos aprovechar cada momento como un vehículo de transformación, de despertar, de auténtico crecimiento interior. No dejemos que el miedo, la duda o la complacencia nos impidan dar el paso hacia la vida que realmente queremos vivir. El momento de actuar es ahora, antes de que sea tarde. El acto de despertar no es simplemente una cuestión de ser conscientes de lo que ocurre en el mundo exterior, sino de un proceso más profundo que acontece en lo más íntimo de nuestro ser. Cada uno de nosotros lleva consigo un mundo interior que, aunque invisible a los ojos de los demás, es el motor de nuestra experiencia de la vida. La mayor parte de lo que somos y de cómo vivimos es el resultado de procesos inconscientes, de creencias arraigadas que a menudo ni siquiera cuestionamos. La conciencia plena comienza cuando nos damos cuenta de esta desconexión entre lo que realmente somos en esencia y cómo vivimos nuestra vida, atrapados en las demandas de un mundo exterior que no refleja nuestra verdadera naturaleza. La vida moderna nos ha alejado en gran medida de esa conexión con nuestro ser interior. Nos encontramos inmersos en un ritmo frenético, donde la presión externa se convierte en la norma
y el ruido del mundo nos impide escuchar la suave voz de nuestra intuición, ese impulso interno que nos guía hacia nuestra verdad. A medida que nos adentramos en esta vorágine, nuestro ser interior se ve opacado y comenzamos a vivir como si fuéramos meros actores en una obra que no hemos escrito, siguiendo un guión que no nos pertenece. La desconexión que experimentamos con nosotros mismos nos lleva a una sensación de vacío, de insatisfacción constante, incluso cuando las circunstancias externas parecen estar alineadas. Este vacío no es algo superficial, es la señal de que estamos desconectados de nuestro propósito más profundo, de nuestra autenticidad. Nos hemos acostumbrado a vivir de manera automática, sin cuestionar nuestras decisiones ni los patrones que nos conducen. El primer paso hacia el despertar es precisamente cuestionar esa automatización, ese piloto automático en el que hemos caído. Nos hemos dejado arrastrar por el curso de los eventos, por las expectativas sociales y familiares, por las normas impuestas por una cultura que nos dice cómo debemos vivir, qué debemos desear y cómo debemos sentirnos. Pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene una voz interior única que nos habla de nuestras verdaderas necesidades y deseos. Esa voz, aunque a menudo silenciada, es el faro que puede guiarnos hacia una vida más auténtica, una vida que no está basada en el cumplimiento de expectativas ajenas, sino en la realización de nuestro propio ser. La urgencia de este despertar no puede subestimarse. Vivir una vida guiada por lo inconsciente, por las sombras de nuestro ser, es vivir a medias, sin experimentar la plenitud que la vida tiene para ofrecernos. Solo cuando decidimos escuchar esa voz interna, que a veces se presenta como un susurro tímido, otras veces como un grito desgarrador, podemos empezar a darnos cuenta de todo lo que hemos estado ignorando. Este despertar no siempre es cómodo. Enfrentar nuestra verdad implica enfrentar nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos y nuestras inseguridades. Sin embargo, es solo en este proceso de enfrentarnos a lo que hemos estado evitando que comenzamos a experimentar un verdadero crecimiento. En muchos casos, ese despertar interior está precedido por una crisis, una experiencia dolorosa que nos obliga a mirar más allá de lo superficial y a profundizar en el núcleo de nuestra existencia. Las crisis pueden ser catalizadores poderosos para el cambio, porque nos obligan a confrontar nuestra vida tal como es, sin adornos ni escapatorias. Y aunque las crisis pueden ser aterradoras, también son oportunidades. Oportunidades para reorientar nuestro curso, para cambiar nuestras prioridades, para redefinir lo que realmente importa. Sin embargo, es esencial comprender que no necesitamos esperar a que ocurra una crisis externa para despertar. La verdadera urgencia reside en la capacidad de decidir actuar ahora, en el momento presente, antes de que la vida nos empuje a la necesidad de una transformación forzada. La verdadera libertad solo llega cuando rompemos las cadenas de la inconsciencia y, al igual que una prenda de ropa que nos ha quedado pequeña, la vida que vivimos se vuelve incómoda y restrictiva cuando dejamos de lado lo esencial, cuando dejamos de escuchar nuestras voces interiores. El despertar interior no solo consiste en reconocer que hemos estado viviendo de manera superficial, sino en dar el siguiente paso, el paso hacia la autenticidad. Este paso requiere valentía, requiere renunciar a la seguridad aparente que nos ofrece el conformismo y abrazar la incertidumbre del cambio. Este cambio interior no es algo que pueda ser forzado. Es un proceso que debe surgir de un lugar de honestidad y humildad. La humildad de reconocer que no lo sabemos todo, que estamos en constante evolución y que lo que considerábamos como verdades absolutas pueden ser solo interpretaciones limitadas de una realidad mucho más amplia. La humildad nos permite abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas formas de ser, de sentir y de pensar. Solo cuando dejamos de aferrarnos al pasado
y nos entregamos al presente con una mente abierta, es cuando verdaderamente comienza el proceso de transformación. El proceso de cambio interior también requiere paciencia. No se trata de dar un paso grande de inmediato, sino de avanzar con constancia, de permitir que las pequeñas decisiones cotidianas nos acerquen a la vida que realmente deseamos. La urgencia no significa apresurarse, sino actuar con conciencia, siendo plenamente conscientes de la importancia de cada elección que hacemos. Cada pensamiento, cada acción, cada palabra tiene el poder de transformarnos, de acercarnos a la verdad de lo que somos, y es en la multiplicidad de estas pequeñas elecciones diarias donde reside el verdadero poder de la transformación. Actuar antes de que sea tarde no implica vivir de manera impulsiva o desesperada, sino vivir con propósito, con una dirección clara, con la certeza de que cada momento cuenta. No debemos esperar a que las circunstancias externas cambien para actuar, sino reconocer que el cambio comienza dentro de nosotros. Es en el acto consciente de tomar responsabilidad por nuestra vida, por nuestras decisiones, que nos empoderamos y dejamos de ser víctimas del destino. La urgencia no es una llamada a la desesperación, sino a la toma de conciencia de que nuestra vida es un reflejo de nuestras decisiones y que si no actuamos, si no cambiamos nuestra forma de ver el mundo no cambiará por sí solo. Cada día es una nueva oportunidad para despertar, para cambiar, para crecer, pero solo si nos atrevemos a actuar. Solo si nos enfrentamos a nuestras sombras, a nuestros miedos, a nuestra inercia. La vida no nos espera. La urgencia es ahora. Y si actuamos ahora, podemos transformar nuestra vida. Podemos vivir de una manera más plena, más auténtica, más en sintonía con nuestro ser más profundo. Pero la decisión debe ser nuestra. El momento es ahora. La oportunidad está aquí. Y es nuestra responsabilidad aprovecharla antes de que sea tarde. En el núcleo de cada vida humana late una llamada silenciosa, un recordatorio de aquello que es esencial, de lo que realmente importa. Sin embargo, vivimos en un mundo que constantemente nos distrae de esta voz interior. Las demandas externas, las expectativas sociales y el ruido interminable de una cultura obsesionada con lo superficial nos llevan a ignorar este llamado. Nos convertimos en prisioneros de la rutina, de los hábitos, de una inercia que nos impide detenernos y reflexionar, pero esa llamada, aunque reprimida, nunca desaparece. Es un murmullo persistente que, si escuchamos con atención, nos invita a mirar más allá de las distracciones y conectar con nuestra verdad más profunda. Pero, ¿qué significa realmente atender esta llamada? No es simplemente buscar satisfacción inmediata o alcanzar metas materiales, aunque la sociedad nos impulse a creer que en esos logros reside la felicidad. Responder a esta llamada implica una búsqueda más profunda, una exploración que va al corazón de quiénes somos. Es preguntarnos qué sentido tiene nuestra existencia, qué legado queremos dejar. Cómo queremos experimentar la vida de una manera que sea auténtica y plena, y esa búsqueda no puede postergarse indefinidamente. Cuanto más la ignoramos, más nos desconectamos de nuestra esencia, más permitimos que el tiempo, ese recurso irrecuperable, se nos escape entre los dedos. El problema radica en que, para muchos, el acto de detenerse y reflexionar sobre lo esencial es aterrador. En el silencio, nos encontramos cara a cara con nosotros mismos, con nuestras inseguridades, con nuestras dudas, con todo aquello que hemos evitado enfrentar. Preferimos mantenernos ocupados, llenar nuestras vidas de actividades, distracciones y metas externas que nos hagan sentir útiles, pero que a menudo carecen de un propósito real. Sin embargo, el temor a mirar dentro de nosotros no hace más que perpetuar un vacío que ninguna cantidad de éxito externo puede llenar. Atender esta llamada no significa renunciar al mundo exterior, sino priorizar el mundo interior. Significa preguntarnos, ¿estamos viviendo la vida que realmente queremos?
¿O estamos simplemente cumpliendo con un guión que otros han escrito para nosotros? Estas preguntas pueden incomodarnos porque muchas veces la respuesta nos enfrenta con la necesidad de cambio. Y el cambio, aunque esencial, es incómodo. Implica abandonar lo conocido, asumir riesgos, dejar atrás las certezas que nos han sostenido hasta ahora. Pero, paradójicamente, es solo a través de ese proceso de dejar ir lo viejo que podemos abrir espacio para lo nuevo. Uno de los mayores obstáculos para atender esta llamada es la ilusión del tiempo infinito. Vivimos como si siempre hubiera un después, un mañana en el que finalmente haremos lo que importa, en el que nos permitiremos seguir nuestras pasiones, cuidar nuestras relaciones, buscar nuestra paz interior. Pero ese mañana es una promesa que no podemos garantizar. La vida está llena de imprevistos, de giros inesperados, y mientras posponemos lo esencial, el tiempo sigue avanzando. Nos aferramos a la idea de que más adelante será el momento adecuado, sin darnos cuenta de que el único momento que realmente tenemos es este, el presente. El presente, aunque a menudo subestimado, es un regalo poderoso. Es el único espacio en el que realmente podemos actuar, el único lugar donde se encuentra la oportunidad de transformación. Cuando dejamos de postergar y empezamos a vivir plenamente en el presente, descubrimos que no necesitamos esperar a que las condiciones externas sean perfectas. La perfección, al igual que el futuro, es una ilusión. Lo único que necesitamos es la voluntad de actuar, de tomar decisiones conscientes que nos acerquen a la vida que queremos vivir. Actuar antes de que sea tarde no se refiere solo a las grandes decisiones, esas que cambian el curso de nuestra vida de manera radical. También incluye los pequeños actos cotidianos, las elecciones que hacemos a diario y que, aunque parezcan insignificantes, tienen un impacto acumulativo en nuestra existencia. Esas elecciones incluyen cómo tratamos a los demás, cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo cuidamos de nuestro cuerpo y nuestra mente, cómo respondemos a los desafíos. Cada pequeño acto de conciencia es un paso hacia una vida más plena y significativa. La llamada de lo esencial nos invita a redescubrir nuestra conexión con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Nos recuerda que, en última instancia, somos responsables de nuestra propia felicidad, de nuestro propio crecimiento, de nuestra propia realización. Pero esta responsabilidad no debe sentirse como una carga, sino como un privilegio. Tenemos el poder de moldear nuestra vida, de elegir quiénes queremos ser, de decidir qué valores queremos encarnar. Ese poder está dentro de nosotros, esperando ser activado. No responder a esta llamada no solo afecta nuestra vida individual, sino que tiene un impacto en el mundo que dejamos atrás. Cuando vivimos desconectados de lo esencial, perpetuamos un sistema que valora más la acumulación material que el bienestar emocional, más el éxito superficial que la autenticidad. Al ignorar nuestra propia transformación, limitamos nuestra capacidad de contribuir a un cambio colectivo, a una sociedad más consciente, más justa, más compasiva. Responder a esta llamada, por el contrario, nos permite alinearnos con nuestro propósito más profundo y, al hacerlo, inspirar a otros a hacer lo mismo. Cuando vivimos desde nuestra autenticidad, nuestro ejemplo se convierte en una invitación para que otros despierten, para que también se pregunten qué significa vivir una vida auténtica, para que juntos construyamos un mundo que refleje nuestros valores más elevados. El tiempo sigue corriendo y la oportunidad de actuar está aquí, ahora. Cada momento que pasa es una elección, continuar en la inercia de lo conocido o atrevernos a explorar lo desconocido, lo esencial, lo verdadero. La vida no nos espera. Si no actuamos ahora, podríamos encontrarnos un día mirando atrás con arrepentimiento, preguntándonos cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos tenido el coraje de escuchar esa llamada.
el coraje no significa la ausencia de miedo, sino la disposición a avanzar a pesar de él. Es el acto de confiar en que dentro de nosotros hay una fuerza, una sabiduría, una guía que nos llevará hacia donde necesitamos estar. Esa fuerza está siempre presente, esperando ser reconocida, esperando que le demos espacio para manifestarse. La decisión de actuar es nuestra. El momento de hacerlo es ahora. La vida, con toda su belleza y su fragilidad, nos llama. No dejemos que pase de largo. Actuemos antes de que sea tarde. El miedo es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en nuestra búsqueda de una vida auténtica. Se presenta como un guardián oscuro que nos impide cruzar el umbral hacia lo desconocido. Nos susurra advertencias al oído, nos muestra imágenes de fracaso, pérdida y rechazo. Nos hace creer que es mejor quedarnos donde estamos, en lo familiar, incluso si esa familiaridad nos asfixia. Pero el miedo, aunque poderoso, no es invencible. Es una creación de nuestra mente, una proyección de nuestras inseguridades, y como tal, puede ser superado. Para actuar antes de que sea tarde, debemos enfrentarnos a él, comprenderlo y trascenderlo. El miedo tiene muchas formas. A veces es el miedo al cambio, la resistencia a dejar atrás lo que conocemos. Otras veces es el miedo al fracaso, a cometer errores, a no cumplir con las expectativas que otros han puesto sobre nosotros o que nosotros mismos hemos creado. También está el miedo al juicio, al rechazo, al aislamiento. Todos estos miedos tienen un origen común: nuestra tendencia a identificarnos con una imagen limitada de nosotros mismos, una imagen que creemos que debemos proteger a toda costa. Pero esta imagen no es quienes somos realmente. Es una construcción, una máscara que hemos adoptado para encajar en un mundo que nos exige conformidad. El primer paso para liberarnos del miedo es reconocerlo. Muchas veces vivimos con miedo sin siquiera darnos cuenta. Lo normalizamos, lo justificamos, lo aceptamos como una parte inevitable de nuestra existencia. Pero el miedo no es nuestro enemigo, es un mensajero, una señal de que algo en nuestra vida necesita atención. Cuando sentimos miedo, es porque estamos en el límite de nuestra zona de confort, en el umbral de una posibilidad de crecimiento. En lugar de evitarlo, debemos mirarlo de frente y preguntarnos: ¿qué me está diciendo este miedo? ¿Qué parte de mí está tratando de proteger? El miedo no desaparece simplemente ignorándolo. De hecho, cuando lo evitamos, crece. Se alimenta de nuestra resistencia, de nuestra negativa a enfrentarlo. Pero cuando lo observamos con honestidad, cuando lo aceptamos como una parte legítima de nuestra experiencia humana, comienza a perder su poder. La clave está en desidentificarnos de él, en comprender que no somos nuestro miedo, somos algo mucho más grande, más profundo, más resiliente. Somos la conciencia que puede observar ese miedo, que puede explorarlo sin dejarse consumir por él. La liberación del miedo no es un proceso rápido ni lineal. Requiere paciencia, compasión hacia nosotros mismos y un compromiso continuo con nuestra propia transformación. Es un acto de valentía, pero no una valentía que implique la ausencia de miedo. Más bien, es la capacidad de avanzar a pesar del miedo, de actuar con conciencia y propósito, incluso cuando sentimos incertidumbre. Cada vez que enfrentamos un miedo y lo superamos, nos fortalecemos. Nos damos cuenta de que el miedo, aunque poderoso, no tiene el control absoluto. Somos nosotros quienes decidimos cómo responder a él. Uno de los aspectos más transformadores de enfrentar el miedo es descubrir que, detrás de él, a menudo se encuentra nuestro mayor potencial. El miedo señala las áreas donde más podemos crecer, donde más podemos aprender sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Si lo evitamos, también evitamos esas oportunidades de expansión. Pero si lo enfrentamos, descubrimos que somos mucho más fuertes, más capaces y más valiosos de lo que pensábamos.
es importante entender que la liberación del miedo no significa actuar de manera imprudente o impulsiva. No se trata de ignorar los riesgos ni de negar la realidad de nuestras limitaciones. Se trata de encontrar un equilibrio, de escuchar tanto a nuestra razón como a nuestra intuición, de tomar decisiones conscientes que reflejen nuestra verdad más profunda. En este proceso, la introspección y el autoconocimiento son herramientas fundamentales. Cuanto más entendemos nuestras propias motivaciones, nuestros patrones de pensamiento, nuestras heridas y nuestras fortalezas, más capaces somos de manejar el miedo de manera constructiva. La sociedad nos ha condicionado a temer el fracaso, pero el fracaso no es un enemigo, es un maestro. Cada error que cometemos nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos, sobre nuestras capacidades, sobre nuestras áreas de mejora. Cuando dejamos de temer al fracaso, nos liberamos de una carga enorme. Nos permitimos experimentar, explorar, arriesgar. Nos damos permiso para ser imperfectos, para aprender a través de la experiencia. Este cambio de perspectiva transforma nuestra relación con el miedo. En lugar de verlo como un obstáculo, comenzamos a verlo como un compañero en nuestro viaje de crecimiento. Para actuar antes de que sea tarde, debemos adoptar una mentalidad de apertura y curiosidad. En lugar de preguntarnos, ¿qué pasará si fracaso?, swingamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender si lo intento? ¿Qué posibilidades se abren para mí si doy este paso? Estas preguntas nos ayudan a replantear nuestra relación con el miedo y a verlo como una oportunidad en lugar de una amenaza. El miedo también puede ser un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Todos, en algún momento, hemos sentido miedo. Es una experiencia universal que nos conecta con los demás. Cuando enfrentamos nuestro propio miedo con valentía, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Nuestro ejemplo se convierte en una fuente de fortaleza para quienes nos rodean. Así, nuestra liberación personal del miedo no solo beneficia nuestra propia vida, sino que también tiene un impacto positivo en el mundo. El tiempo es implacable, y cada momento que pasamos paralizados por el miedo es un momento que nunca recuperaremos. Pero cada momento también es una nueva oportunidad para actuar, para elegir el coraje sobre la inercia, para dar un paso hacia nuestra autenticidad. La vida no espera, es un río que fluye continuamente, y si no aprovechamos las oportunidades que se nos presentan, esas oportunidades pasarán de largo. La liberación del miedo no significa que nunca volveremos a sentirlo, sino que aprenderemos a vivir con él de manera consciente. Nos convertiremos en observadores de nuestras propias emociones, en maestros de nuestra propia experiencia. Y en ese proceso, descubriremos que el miedo, lejos de ser una barrera insuperable, es una puerta hacia una vida más rica, más plena, más auténtica. El momento de actuar es ahora. No dejemos que el miedo nos detenga. Cada paso que damos hacia nuestra verdad es un paso hacia nuestra liberación, hacia la vida que merecemos vivir. Escuchemos esa voz interior que nos llama, esa voz que sabe que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Actuemos con valentía, con determinación, con amor hacia nosotros mismos y hacia el mundo. Actuemos antes de que sea tarde. El tiempo, esa dimensión ineludible que estructura nuestras vidas, es simultáneamente nuestro recurso más preciado y nuestro desafío más grande. Cada segundo que transcurre es una oportunidad que se desvanece, un fragmento de existencia que no puede recuperarse. Sin embargo, a menudo vivimos como si tuviéramos un suministro infinito de tiempo, posponiendo nuestras decisiones importantes, aplazando nuestros sueños y relegando nuestras prioridades a un futuro incierto que nunca llega. Este hábito de postergar, profundamente enraizado en nuestra cultura, nos encierra en un ciclo de inacción que erosiona nuestras vidas de forma imperceptible, pero constante. El tiempo, lejos de ser un enemigo,
Puede convertirse en un aliado poderoso si aprendemos a relacionarnos con él de manera consciente. Esta relación comienza con un reconocimiento. No podemos controlarlo ni detenerlo. Solo podemos decidir cómo utilizarlo, cómo vivirlo, cómo aprovecharlo. Esta aceptación nos libera del impulso de intentar manejar el tiempo como si fuera algo externo a nosotros. En lugar de luchar contra él, podemos aprender a fluir con él, a usarlo como una herramienta para crear, transformar y manifestar aquello que es verdaderamente importante. La vida moderna está plagada de distracciones que compiten por nuestra atención. Nos encontramos atrapados en una avalancha de notificaciones, responsabilidades y compromisos que nos desvían de lo esencial. En este contexto, es fácil perder de vista nuestras verdaderas prioridades, confundir lo urgente con lo importante y dedicar nuestro tiempo a actividades que no aportan valor a nuestra vida. Pero el tiempo no espera. Cada minuto malgastado es un minuto que no volverá, un recordatorio silencioso de que nuestras elecciones diarias son, en última instancia, las que moldean nuestra existencia. Para actuar antes de que sea tarde, debemos empezar por redefinir nuestra relación con el tiempo. Esto implica preguntarnos, ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Estoy dedicándolo a cosas que realmente importan? ¿O estoy permitiendo que se deslice entre mis dedos mientras me ocupo de lo trivial, lo pasajero, lo superficial? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias. La honestidad radical hacia nosotros mismos es el primer paso hacia un cambio significativo. El presente es el único momento en el que podemos actuar. El pasado es una sombra que ya no podemos cambiar, y el futuro es una proyección que aún no existe. Sin embargo, a menudo vivimos atrapados en estos dos extremos, preocupándonos por lo que no podemos controlar y descuidando el único espacio donde tenemos poder real, el ahora. Vivir en el presente no significa ignorar el pasado ni descartar el futuro, sino integrar ambos en una perspectiva consciente que nos permita tomar decisiones informadas y significativas. Uno de los mayores regalos del tiempo es su capacidad para enseñarnos. Cada experiencia, cada desafío, cada momento de alegría o dolor contiene una lección que podemos aprovechar si estamos dispuestos a aprender. Pero para hacerlo, debemos estar presentes, conscientes, abiertos a la vida tal como es, en lugar de resistirnos a ella o desear que sea diferente. Cuando vivimos con esta apertura, el tiempo deja de ser algo que tememos o que sentimos que nos falta. Se convierte en un recurso ilimitado de crecimiento y transformación. La urgencia de actuar no debe confundirse con la prisa. La prisa es superficial, impulsiva, carente de reflexión. La urgencia, en cambio, es profunda, intencional, basada en un reconocimiento claro de lo que está en juego. Vivir con urgencia no significa apresurarnos, sino priorizar. Es la capacidad de distinguir lo que es esencial de lo que no lo es, de enfocar nuestra energía y atención en aquello que realmente importa. Este enfoque nos permite aprovechar el tiempo de manera significativa, en lugar de simplemente dejar que pase. El tiempo también nos confronta con nuestra mortalidad, ese límite inevitable que todos compartimos. En lugar de verlo como algo aterrador, podemos usar este recordatorio como una fuente de inspiración. La conciencia de que nuestra vida tiene un final nos impulsa a vivir de manera más plena, a apreciar cada momento, a aprovechar cada oportunidad. Nos ayuda a valorar las relaciones, a buscar la conexión, a expresar gratitud por lo que tenemos y a actuar con un propósito claro. Es esencial recordar que no estamos solos en esta lucha por manejar el tiempo de manera consciente. Todos enfrentamos las mismas presiones, los mismos desafíos, las mismas distracciones. Este reconocimiento nos conecta con los demás,
Nos permite apoyarnos mutuamente en nuestra búsqueda de una vida más significativa, compartir nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestros aprendizajes. Nos ayuda a mantenernos enfocados y comprometidos. El tiempo también nos enseña la importancia de la paciencia. No todo lo que vale la pena puede lograrse de inmediato. Algunas cosas requieren tiempo para madurar, para crecer, para manifestarse. En un mundo obsesionado con la inmediatez, esta paciencia puede parecer anticuada, pero es una virtud indispensable para aquellos que desean vivir una vida auténtica. Saber cuándo esperar y cuándo actuar es un arte que requiere sabiduría, intuición y confianza. Actuar antes de que sea tarde no significa actuar sin pensar. Significa actuar con claridad, con intención, con un propósito que refleje nuestros valores y nuestras aspiraciones más profundas. Significa reconocer que el tiempo es un regalo, no una garantía, y que depende de nosotros aprovecharlo de la mejor manera posible. Significa entender que, aunque no podemos controlar el tiempo, sí podemos controlar cómo lo vivimos. Cada día es una página en blanco, una oportunidad para escribir una nueva historia. Podemos elegir repetir los mismos patrones, los mismos errores, las mismas excusas. O podemos decidir algo diferente. Podemos decidir actuar, crear, transformar. Podemos decidir escuchar la llamada de lo esencial, priorizar lo que realmente importa, vivir con un propósito que nos inspire y nos eleve. El momento de actuar es ahora. No mañana, no algún día, no cuando las circunstancias sean perfectas. Porque la perfección es un espejismo y el tiempo no espera. Vivamos con intención, con urgencia, con amor. Aprovechemos cada momento como si fuera el último, no porque temamos al futuro, sino porque valoramos profundamente el presente. El tiempo es nuestro aliado si elegimos hacerlo así. El reloj sigue corriendo. ¿Qué decidiremos hacer con los momentos que aún nos quedan? Actuemos antes de que sea tarde. En el transcurso de nuestra vida, muchos de nosotros nos desconectamos de nuestro propósito. Quizás comenzamos con sueños claros, con ideas vibrantes sobre lo que queríamos ser y hacer, pero en algún momento, las exigencias de la vida cotidiana, las expectativas ajenas y las dificultades nos alejaron de ese camino. Nos encontramos atrapados en una rutina, viviendo de manera automática, sin cuestionar si nuestras acciones diarias reflejan verdaderamente lo que valoramos. Este desvío no es definitivo, pero requiere de nuestra atención y acción consciente para corregirlo. Reconectarnos con nuestro propósito significa redescubrir la razón por la que estamos aquí, ese impulso interno que nos da sentido y dirección. No es una tarea sencilla, porque el propósito no se encuentra en las respuestas rápidas o superficiales. Es un viaje hacia lo más profundo de nuestra alma, un proceso que exige introspección, paciencia y, sobre todo, honestidad. Muchos temen emprender este viaje porque saben que podría implicar cambios significativos, pero esos cambios son precisamente lo que nos libera, lo que nos permite vivir de manera auténtica y plena. Para muchos, el primer paso hacia la reconexión con el propósito es el silencio. En un mundo que constantemente nos bombardea con información, opiniones y demandas, el silencio puede ser un refugio transformador. Es en el silencio donde podemos escuchar nuestra propia voz, esa que a menudo queda sofocada por el ruido externo. Es en el silencio donde encontramos claridad, donde podemos empezar a distinguir entre lo que realmente deseamos y lo que hemos asumido porque otros lo esperan de nosotros. El propósito no siempre se manifiesta como una gran misión o un llamado dramático. A veces se revela en los pequeños detalles, en las cosas que nos inspiran alegría, que nos llenan de energía, que nos hacen sentir vivos. Puede encontrarse en una conversación significativa, en un acto de bondad, en una pasión creativa. Lo importante es prestar atención, seguir esas pistas que nos da nuestra intuición y permitirnos explorar sin juicios ni expectativas rígidas.
Reconectarnos con el propósito no es un proceso lineal. Habrá momentos de duda, de confusión, de retroceso, pero estos momentos son parte del camino. Nos enseñan paciencia, nos invitan a profundizar aún más y nos recuerdan que el propósito no es algo que se encuentra de una vez y para siempre, sino algo que se construye y redefine continuamente a medida que crecemos y cambiamos. En este proceso es fundamental soltar el apego a los resultados. Vivimos en una cultura que valora más el éxito medible que el crecimiento interno, y esto puede distorsionar nuestra percepción de lo que significa vivir con propósito. No se trata de alcanzar un objetivo específico, sino de vivir cada día de una manera que refleje nuestras verdades más profundas. Es un compromiso con el presente, con lo que somos ahora, más que con lo que esperamos lograr en el futuro. Actuar antes de que sea tarde implica reconocer que el propósito no es solo una idea abstracta, sino algo que se expresa a través de nuestras acciones. Cada elección que hacemos, cada palabra que decimos, cada relación que cultivamos, es una oportunidad para manifestar nuestro propósito. Incluso las tareas más mundanas pueden adquirir un significado profundo si las realizamos con intención y conexión. En este camino hacia la reconexión, es crucial recordar que no estamos solos. Aunque el propósito es profundamente personal, también está intrínsecamente ligado a los demás. Somos parte de una red interconectada de vidas y nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Cuando vivimos con propósito, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también inspiramos a otros a hacer lo mismo. Nuestra autenticidad se convierte en un faro, una invitación para que los demás exploren su propio camino. A menudo, una de las barreras para reconectarnos con nuestro propósito es el miedo a lo que otros puedan pensar. Nos preocupamos por el juicio, por el rechazo, por la posibilidad de no encajar. Pero el propósito no se trata de complacer a los demás, se trata de honrar nuestra verdad. Y cuando vivimos desde esa verdad, descubrimos que las personas que realmente importan, las que nos valoran por quienes somos, se sentirán atraídas por nuestra autenticidad. Reconectarnos con el propósito también requiere valentía para dejar ir lo que ya no nos sirve. Esto puede incluir viejas creencias, relaciones tóxicas, patrones de pensamiento limitantes o incluso metas que alguna vez fueron importantes, pero que ya no reflejan quiénes somos. Este proceso de soltar no siempre es fácil, pero es esencial para abrir espacio a lo nuevo, a lo que realmente resuena con nuestra esencia en el presente. El tiempo es un recordatorio constante de que no podemos permitirnos postergar esta reconexión. Cada día es una oportunidad para alinear nuestras acciones con nuestro propósito, para vivir de una manera que nos haga sentir realizados y en paz. No importa cuán lejos sintamos que hemos desviado nuestro camino, siempre podemos regresar, siempre podemos elegir, aquí y ahora, actuar con intención, con amor, con autenticidad. Cuando finalmente respondemos a este llamado, cuando nos comprometemos a vivir con propósito, algo cambia profundamente en nosotros. Sentimos una claridad, una energía, una alegría que surge de saber que estamos en el camino correcto. Los desafíos de la vida no desaparecen, pero los enfrentamos con una fuerza renovada, con la confianza de que estamos viviendo de acuerdo con lo que realmente importa. Actuar antes de que sea tarde no significa tener todas las respuestas o saber exactamente hacia dónde vamos. Significa dar el primer paso, escuchar la voz interior que nos guía y confiar en que el camino se irá revelando a medida que avancemos. Significa priorizar lo esencial, vivir con intención y recordar que nuestra existencia tiene un propósito único y valioso que solo nosotros podemos manifestar. El momento de reconectar con ese propósito es ahora. No lo dejemos pasar. Actuemos antes de que sea tarde. La vida, en su flujo constante, nos llama incesantemente a transformarnos.
Este llamado puede manifestarse como una inquietud silenciosa, una insatisfacción inexplicada, o como un evento que sacude nuestra existencia, obligándonos a replantearnos todo lo que creíamos saber. Escuchar ese llamado es el acto final de valentía, el paso decisivo hacia una vida vivida plenamente, en lugar de simplemente sobrevivida. Este último tramo del viaje hacia el cambio no es una conclusión, sino un renacimiento, un momento en el que dejamos atrás lo que nos limita y abrazamos lo que verdaderamente somos. La transformación requiere un acto de fe, no necesariamente en algo externo, sino en nosotros mismos. Es un salto hacia lo desconocido, una renuncia a las certezas que nos han contenido y una apertura hacia lo que podríamos llegar a ser. En este proceso, el miedo al fracaso, al rechazo, al dolor, es inevitable. Pero en lugar de interpretarlo como una señal para detenernos, podemos verlo como una confirmación de que estamos en el camino correcto. Porque donde hay miedo, también hay posibilidad. Donde hay resistencia, hay crecimiento. Para transformar nuestra vida, primero debemos comprender que somos más de lo que pensamos. Durante años, hemos construido una identidad basada en condicionamientos, expectativas y experiencias pasadas, pero esa identidad no define todo nuestro potencial. Es una capa superficial, una versión parcial de nuestra verdad. Cuando nos atrevemos a mirar más allá de ella, descubrimos que somos infinitos en nuestra capacidad de aprender, adaptarnos y evolucionar. Somos tanto la semilla como el terreno fértil donde florecen nuestras aspiraciones más profundas. La clave para la transformación está en nuestra disposición a soltar. Soltar no es un acto de pérdida, sino de liberación. Significa dejar ir las narrativas que nos limitan, las creencias que nos encadenan, las emociones no resueltas que nos pesan. Este proceso puede ser doloroso porque nos obliga a confrontar aspectos de nosotros mismos que hemos evitado, pero también es profundamente sanador porque nos devuelve a un estado de integridad, donde todas las partes de nosotros están alineadas con nuestra verdad esencial. La transformación no es un evento aislado, es un proceso continuo, una práctica diaria de alineación y renovación. Cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos, cada pensamiento que cultivamos, contribuye a esta metamorfosis. Por eso es crucial actuar con intención, estar presentes, vivir conscientemente. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestra propia transformación, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores de nuestra realidad. En este viaje, el amor juega un papel fundamental. No solo el amor hacia los demás, sino, sobre todo, el amor hacia nosotros mismos. Este no es un amor egoísta ni narcisista, sino un reconocimiento profundo de nuestro valor intrínseco. Es la base desde la cual podemos extender compasión, empatía y generosidad hacia el mundo. Amarnos a nosotros mismos significa aceptar nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones y contradicciones. Significa permitirnos fallar, aprender, crecer. Significa tratarnos con la misma ternura y cuidado que ofrecemos a quienes amamos. La transformación personal también tiene un impacto colectivo. Cuando elegimos vivir con autenticidad, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Cuando sanamos nuestras propias heridas, contribuimos a sanar las del mundo. Cuando actuamos desde un lugar de propósito y amor, nuestro ejemplo se convierte en una luz que guía a quienes nos rodean. Así, nuestra transformación individual se convierte en un acto de servicio, una manera de contribuir al bienestar común. Es importante recordar que la transformación no es un destino final. No hay un punto en el que podamos decir, he terminado, he llegado. Siempre hay más por descubrir, más por aprender, más por experimentar. Este entendimiento nos libera de la presión de buscar la perfección y nos permite abrazar el proceso tal como es.
dinámico, fluido, lleno de altibajos, pero siempre significativo. Actuar antes de que sea tarde no es solo un llamado a cambiar, sino a hacerlo con urgencia, con compromiso, con plena conciencia de que la vida no espera. Cada día es una invitación a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, a vivir con propósito, a dejar un impacto positivo en el mundo. Pero esa invitación no estará abierta para siempre. El tiempo sigue su curso y nuestra oportunidad de actuar se desvanece con cada momento que dejamos pasar. La transformación final no es algo que ocurra fuera de nosotros, no depende de las circunstancias, de las oportunidades, de la aprobación de los demás. Es una decisión interna, una elección que hacemos de manera consciente y deliberada. Es un acto de creación, una manifestación de nuestra capacidad infinita para cambiar, adaptarnos y florecer. El acto de transformar nuestra vida es, en última instancia, un acto de amor. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos y al mundo. Porque cuando vivimos plenamente, cuando expresamos nuestra verdad, cuando actuamos con valentía y propósito, creamos un impacto que trasciende nuestra propia existencia. Dejamos un legado, una huella que inspira, que eleva, que transforma. El momento de actuar es ahora, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque estamos dispuestos a buscarlas. No porque el camino sea fácil, sino porque sabemos que vale la pena recorrerlo. No porque no tengamos miedo, sino porque el amor por lo que podríamos llegar a ser es más grande que cualquier temor. La vida nos llama, nos desafía, nos invita. Escuchemos ese llamado, respondamos con valentía, con intención, con pasión. Transformémonos antes de que sea tarde. Porque cada instante que vivimos plenamente es un acto de creación, una afirmación de que estamos aquí, presentes, dispuestos a ser todo lo que podemos ser. La transformación final no es el fin, sino el comienzo de una vida verdaderamente vivida. Actuemos ahora, antes de que sea tarde. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido que te impulse a vivir al máximo y dejar tu comentario con una frase que te haya marcado del video. ¿Qué estás esperando para actuar antes de que sea tarde? Es tu momento.